donde el cuerpo era una máquina y el ADN su destino. Pero todo cambió el día que comprendí que el verdadero poder no estaba en los genes, sino en la mente. Ese fue el momento en que la biología se encontró con la conciencia, y comprendí que la ciencia tradicional se había quedado corta en el punto más importante. La mente es lo que escribe el código de la vida. La estrategia de usar la mente al máximo no es una metáfora espiritual, sino ingeniería biológica. La conciencia crea la química transforma las células y las células construyen la realidad que llamamos vida. Cuando comprendí esto, comprendí que la limitación humana no reside en la materia, sino en la creencia. Lo que crees, lo creas. Lo que dudas, lo destruyes. La ciencia tradicional se resiste a esta idea porque rompe con el paradigma del control externo. Si la mente es el centro, la sanación, la evolución y el poder regresan al individuo. Esto implica autonomía, y la autonomía es algo que el sistema no sabe gestionar. Por eso se subestima tanto el conocimiento sobre el poder de la mente, no por falta de evidencia, sino por su excesivo impacto. Usar la mente al máximo es cruzar la frontera entre lo visible y lo invisible. Es comprender que cada pensamiento es una fuerza creativa, que cada emoción es una orden energética y que cada creencia es un campo de posibilidades. Es la biología convirtiéndose en espiritualidad y la espiritualidad convirtiéndose en ciencia. No hay separación, hay coherencia. Y es precisamente sobre esta coherencia que quiero guiarte ahora. Porque cuando finalmente comprendes que el universo responde a tu vibración, nada permanece igual. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a crearlo, célula a célula, pensamiento a pensamiento. Recuerdo el momento exacto en que todo se derrumbó en mi interior. Estaba frente a un microscopio, observando células que parecían bailar al son de una melodía que no entendía, y de repente me di cuenta de que el director no era el ADN. Era casi una herejía científica. Todo lo que había aprendido decía que el gen era el dios supremo de la biología. Pero las células no obedecían a ese dogma, reaccionaban al entorno. Y eso lo cambió todo. Crecí creyendo que éramos prisioneros de nuestra herencia genética. Está en los genes, decían, como si el destino estuviera escrito en un código fijo, inmutable y cruelmente definitivo. Pero lo que vi allí, con mis propios ojos, fue que el entorno, y como descubriría más tarde, la percepción de este entorno, era el que realmente controlaba el destino celular. El ADN era simplemente un plano, no el arquitecto. Este descubrimiento me puso en una situación de conflicto con la ciencia tradicional, porque si el ADN no es el centro del universo biológico, todo el edificio del determinismo genético comienza a desmoronarse. Y eso amenaza no solo carreras, sino creencias enteras. La biología dejó repentinamente de ser una ciencia sobre lo que somos y se convirtió en una ciencia sobre lo que creemos ser. Fue el comienzo de la biología de las creencias. En ese momento sentí miedo y fascinación a partes iguales. Miedo porque estaba rompiendo con todo lo que me había dado seguridad académica. Fascinación porque me enfrentaba a algo mucho más grande, algo que conectaba mente, cuerpo y energía en un solo sistema. Era como si el universo me dijera, ahora verás de verdad. Y así fue. Desde entonces he llegado a comprender que el ADN es solo el hardware, la mente es el software y la conciencia es lo que programa ese software. Cuando comprendí esto, comprendí que la biología no es el destino, sino una elección. Y cada elección comienza en un pensamiento. Durante años creí que el cerebro era simplemente un procesador biológico, un conjunto de circuitos que respondían a estímulos eléctricos. Pero cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que había algo invisible que lo orquestaba todo. La mente, esa dimensión sutil que no ves pero sientes, era el verdadero director de orquesta. No solo interpreta el mundo,
define el mundo en el que cada uno de nosotros vive, y las notas que toca son nuestras creencias. Cada pensamiento que tenemos es como una instrucción enviada a miles de millones de células, y obedecen sin rechistar. Si creo que estoy enfermo, mi cuerpo actúa como si lo estuviera. Si creo que soy fuerte, mi cuerpo crea las condiciones químicas para la fuerza. La biología, en este sentido, es un fiel reflejo de la mente. La diferencia radica en que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están viendo el reflejo de sus propias ideas, no la realidad objetiva. La mente consciente es la directora creativa, pero es el subconsciente el que mantiene el rumbo. El problema es que la mayoría de las creencias que albergamos no son nuestras, son heredadas, absorbidas en los primeros años de vida. Vivimos dentro de un guión que no escribimos, reproduciendo patrones que creemos ser nosotros, y el cuerpo, obediente, simplemente sigue el guión. La biología es fiel a la historia que nos contamos. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que el verdadero cambio no empieza en el cuerpo ni en el entorno, empieza en la creencia, porque es la creencia la que da sentido a lo que sucede. Dos personas pueden experimentar la misma situación. Una crece, la otra enferma. La diferencia no está afuera, sino adentro. Está en la narrativa que la mente decide creer. Y cuanto más profundizaba en esta comprensión, más me daba cuenta de que la mente no es solo un observador, es un creador activo. Con cada pensamiento, reescribimos las líneas invisibles de nuestra biología. Y lo más increíble es que podemos cambiar la música, cambiar al director, cambiar el espectáculo, si tenemos el valor de cuestionar las creencias que nos gobiernan. Cuando comencé a explorar cómo funciona la mente, me di cuenta de algo casi inquietante. La mayor parte de lo que hacemos no es consciente. Aunque creamos tener el control, más del 90% de nuestras acciones diarias provienen de programas instalados en el subconsciente. Es como conducir un coche sin fijarse en las curvas. El cuerpo conoce el camino, pero la mente consciente duerme en el asiento trasero. Y ahí es donde la vida se repite, como un bucle. El subconsciente es eficiente, pero no es creativo. No juzga, no cuestiona, no distingue entre el bien y el mal. Simplemente ejecuta. Y lo más sorprendente es que fue programado durante los primeros 7 años de vida, cuando el cerebro aún opera en ondas teta, el estado hipnótico natural. Durante este periodo lo absorbemos todo. El miedo a nuestros padres, la culpa de la escuela, las limitaciones de nuestra cultura. Sin filtro, sin elección. Imagina intentar construir una nueva vida con software antiguo. Eso es exactamente lo que sucede. Queremos prosperar, pero arrastramos arraigadas creencias de escasez. Queremos amar, pero nos han programado para desconfiar. Deseamos salud, pero crecimos creyendo que el cuerpo se enferma por casualidad. La mente consciente incluso sueña con el cambio, pero el subconsciente sigue en piloto automático, repitiendo las mismas rutas emocionales. Me di cuenta de que la verdadera liberación no proviene de aprender algo nuevo, sino de desaprender lo que nos enseñaron mal. El subconsciente es como un jardín. Si no lo plantas conscientemente, lo que crece son las malas hierbas de la infancia. Y cuanto más las ignoras, más profundas se vuelven. Reprogramar el subconsciente es el paso más revolucionario en la biología de la creencia. Porque al cambiar los programas internos, se cambia la vibración, se cambia la química, se cambia la realidad. Y es en este punto que la vida deja de ser repetición y se convierte en creación. Uno de los momentos más reveladores de mi carrera fue cuando me di cuenta de que cada pensamiento es literalmente una molécula potencial. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada. Si simplemente piensas en algo estresante, libera las mismas hormonas que liberarías si el peligro fuera real. Es como vivir en un laboratorio biológico, donde la mente es el científico y el cuerpo el experimento. Con cada emoción, el cuerpo responde con una cascada química. Los pensamientos de miedo producen cortisol y adrenalina. Los pensamientos de amor liberan dopamina, oxitocina y serotonina. Estas sustancias circulan por la sangre, afectan a cada célula y alteran la expresión del ADN.
Por lo tanto, la biología no es estática, es una sinfonía bioquímica en constante ajuste, gobernada por los impulsos invisibles de la mente. Cuando comprendí esto, comprendí que la curación y la enfermedad no son enemigos, sino respuestas a patrones mentales. El cuerpo es simplemente el fiel mensajero de todo lo que pensamos y sentimos. La buena noticia es que podemos cambiar el mensaje. Podemos crear un entorno interno donde las células se sientan seguras, nutridas y reconocidas. Y cuando se sienten así, la vida florece. El problema es que nos han enseñado a creer lo contrario. Creemos que el cuerpo se descompone y que debemos repararlo desde fuera. Pero el cuerpo no se descompone, se adapta. Y esta adaptación se guía por cómo percibimos el mundo. Si el mundo parece hostil, el cuerpo se pone a la defensiva. Si el mundo parece amoroso, se expande. Todo comienza con la percepción. Hoy entiendo que el cuerpo es el diario de la mente. Cada célula lleva historias, emociones y creencias condensadas en forma química. Y si queremos cambiar la biología, debemos empezar por cambiar la narrativa interna. Porque toda sanación comienza como un pensamiento que finalmente ha aprendido a amarse a sí mismo. Nadie nace con miedo, culpa, ni la sensación de no ser suficiente. Todo eso se aprende. Desde que llegamos al mundo, empezamos a absorber las creencias de quienes nos precedieron. Padres, maestros, religiones, la sociedad. Todos imprimen sus códigos en nuestro subconsciente. Y sin darnos cuenta, vivimos una vida escrita por otros, desempeñando un papel que nunca elegimos conscientemente. El subconsciente es como una grabadora. No te pregunta si quieres aprender algo, simplemente lo graba. Cada palabra pronunciada con emoción, cada gesto repetido, cada reacción de los adultos que te rodean se convierte en una orden interna. No puedes. No te lo mereces. La vida es dura. Estas frases se convierten en leyes invisibles que moldean decisiones, relaciones e incluso la forma en que el cuerpo reacciona al mundo. Cuando empecé a comprender esto, me di cuenta de que la mente humana es el sistema operativo más sofisticado del universo, pero que la mayoría de nosotros nunca hemos aprendido a programarlo. Seguimos ejecutando viejos guiones, reproduciendo patrones familiares, llamando destino a lo que en realidad es solo una repetición inconsciente. Y el cuerpo, obediente, sigue representando el mismo drama biológico. Reescribir este guión no es sencillo, pues está oculto en lo profundo de la mente. Pero la buena noticia es que el subconsciente aprende mediante la repetición y la emoción, tal como fue programado. Cuando empezamos a cultivar creencias diferentes, cuando repetimos nuevas afirmaciones, cuando sentimos lo que queremos ser, empezamos a reemplazar el viejo código. Es ciencia, no magia. En última instancia, la programación mental es la gran línea divisoria entre la víctima y el creador. El primero repite el guión sin cuestionarlo. El segundo toma la pluma y comienza a reescribir su propia historia. Y es en ese momento que la biología deja de ser hereditaria y se convierte en una elección. Cuando comprendí que la mente podía reprogramar la biología, me di cuenta de que saber no era suficiente, era necesario vivir. Esa es la verdad. La ciencia demuestra que el subconsciente opera mediante la repetición y la emoción, lo que significa que cambiar una creencia no es cuestión de lógica, sino de experiencia. Necesitas sentir el nuevo patrón, no solo comprenderlo. Es como enseñarle a tu cuerpo un nuevo baile hasta que se vuelva natural. El primer paso es conciencia. No puedes cambiar lo que no percibes. Cada vez que reaccionas automáticamente, presencias una creencia en acción. Es el viejo código en marcha. Al observar sin juzgar, empiezas a debilitar la programación. Y es en este espacio de presencia donde nace la posibilidad del cambio. Un momento en el que ya no eres el programa, sino el programador. A continuación viene repetición emocional.
La mente subconsciente aprende de lo que se siente intensamente. Por eso prácticas como la meditación, las afirmaciones conscientes y la visualización son tan poderosas. Crean experiencias internas que el cerebro interpreta como reales. Y cuando algo se experimenta emocionalmente, el cuerpo comienza a producir la química correspondiente. Así, la nueva creencia se consolida, célula a célula. Siempre digo que el subconsciente no habla el lenguaje de la lógica, habla el lenguaje de energía. Cambiar creencias es cambiar la frecuencia, y la frecuencia cambia cuando cambias tus sentimientos. Por lo tanto, la verdadera transformación requiere coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El cuerpo necesita creer lo que la mente declara. Sin esta coherencia, el cambio es meramente intelectual. Y cuando el nuevo código finalmente se impone, el mundo exterior responde como un espejo. Las personas cambian, las situaciones se alinean, el cuerpo sana. No porque haya ocurrido algo místico, sino porque el observador ha cambiado. Y cuando el observador cambia, el universo entero reorganiza su forma de existir. Durante mucho tiempo, la ciencia ignoró lo que no podía medir, pero lo invisible es lo que realmente sustenta lo visible. Cuando comencé a estudiar física cuántica, me di cuenta de que la base de la realidad no es la materia, sino energía. Todo vibra, todo pulsa, todo está conectado por un campo invisible que responde a la conciencia. Y esto cambia por completo el papel del ser humano en la creación de su propio destino. Las células de nuestro cuerpo no viven aisladas, se comunican mediante señales eléctricas, magnéticas y vibratorias. Cada pensamiento altera esta frecuencia, como si cada mente fuera una emisora de radio que emite su propia onda. El campo cuántico es el océano donde estas ondas se encuentran, y es en este océano donde la realidad se manifiesta, no como algo fijo, sino como una danza continua entre energía e intención. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto en el laboratorio. Las células no solo reaccionaban a la composición química del medio, reaccionaban a la energía del observador, a la emoción presente en el entorno. Fue impactante darme cuenta de que el simple acto de observar podía alterar el comportamiento biológico. La conciencia no solo observaba el experimento, era parte de él. Este es el puente entre la ciencia y la espiritualidad, la idea de que somos co-creadores, no víctimas. El campo energético responde a la coherencia de nuestro estado interno. Cuando vibramos miedo, atraemos experiencias aterradoras. Cuando vibramos amor, creamos armonía. No es superstición, es física. La energía sigue a la intención y la materia sigue a la energía. Hoy entiendo que el campo es el verdadero laboratorio de la realidad y el cuerpo el instrumento sensible que traduce estas frecuencias a forma física. Cuando aprendemos a alinear mente, emoción y energía, el universo responde con sincronicidad. Nada es casualidad, es simplemente resonancia. Durante años consideré el cuerpo como una máquina biológica, pero cuanto más lo estudiaba, más me daba cuenta de que es un espejo psíquico, una pantalla donde la mente proyecta sus historias más profundas. Ninguna enfermedad surge de la nada. Cada síntoma es un mensaje, una súplica de atención que proviene de las capas más silenciosas de la conciencia. Y cuando aprendemos a escuchar al cuerpo, descubrimos verdades que la mente racional intenta ocultar. Las emociones que negamos no desaparecen, se almacenan. Permanecen en las células, músculos y órganos, vibrando a frecuencias específicas. El miedo suele manifestarse en los riñones, la ira en el hígado, la culpa en el estómago y la tristeza en los pulmones. Esto no es una metáfora, es biología energética. El cuerpo responde fielmente a la historia emocional que llevamos. No miente, simplemente traduce. Recuerdo pacientes que, al liberarse del trauma emocional, vieron desaparecer los síntomas crónicos. No fue un milagro, fue coherencia. El cuerpo no necesita luchar cuando la mente está alineada. La sanación no viene de afuera,
llega cuando la energía fluye libremente de nuevo. La enfermedad, de hecho, es el esfuerzo del cuerpo por reequilibrarse ante una mente en conflicto. Y es curioso darnos cuenta de cómo nos han condicionado a luchar contra el cuerpo, en lugar de comprenderlo. Intentamos silenciar los síntomas sin entender su lenguaje, pero cada malestar es una invitación a la conciencia. Cuando algo duele, es el alma diciendo, oye, hay una creencia aquí que ya no te corresponde. La sanación comienza cuando dejamos de resistirnos y empezamos a escuchar. Hoy veo el cuerpo como el maestro más honesto que existe. No juzga ni castiga, solo refleja. Y cuanto más aprendemos a descifrar su lenguaje, más comprendemos que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la armonía entre lo que pensamos, sentimos y experimentamos. La física cuántica ha aportado uno de los descubrimientos más provocativos de la historia. El observador influye en el resultado del experimento. A nivel subatómico, la realidad no existe de forma fija hasta que alguien la observa. Esto me hizo preguntarme, si esto es cierto para las partículas, ¿por qué no lo sería para la vida? Fue entonces cuando comprendí que la atención humana es el pincel que dibuja la realidad. Aquello en lo que te concentras se expande. Todos somos observadores en un campo infinito de posibilidades. Cada pensamiento, cada emoción y cada expectativa se reduce a una entre miles de millones de probabilidades. Cuando te concentras en la escasez, manifiestas más escasez. Cuando te concentras en la abundancia, esta comienza a materializarse. Esto no es misticismo, es el comportamiento natural de la energía que reacciona a la conciencia. La mente moldea el mundo constantemente. Sin embargo, la mayoría de las personas observan inconscientemente. Observan lo que temen, lo que no desean, lo que les duele, y alimentan precisamente eso. La atención es como la luz de un proyector. Ilumina y da vida a lo que toca. Si la atención se centra en el dolor, este se intensifica. Si la atención se centra en la sanación, las células responden creando armonía. El universo es neutral. El observador tiene el control. Aprendí a usar esto de forma práctica. En lugar de reaccionar a lo que sucede, comencé a elegir conscientemente dónde enfocar mi atención. Empecé a observar lo que quería ver florecer: salud, amor, coherencia, propósito. Y poco a poco me di cuenta de que el mundo a mi alrededor comenzaba a cambiar. No porque el mundo en sí cambiara, sino porque cambié el observador. ¿Quién lo entendió? La vida, en esencia, es un gran experimento cuántico. El campo responde a la vibración que emitimos. La realidad no es algo que encontramos, sino algo que creamos. Y cada momento de atención consciente es una elección silenciosa entre repetir el pasado o manifestar lo nuevo. Llega un punto en el que comprender ya no es suficiente, es necesario encarnar. Lo que se entiende es que usar la mente al máximo va más allá del pensamiento racional. Es vivir en coherencia con la comprensión de que somos creadores, no controladores, sino coautores. La diferencia es sutil, pero profunda. Cuando te alineas con esta conciencia, te das cuenta de que el universo no es un enemigo al que derrotar, sino una extensión de tu propia vibración. Ser un creador consciente significa asumir la responsabilidad de todo lo que se manifiesta. Y eso no significa culpa, sino poder. El poder de cambiar tu propia frecuencia, de alterar tu estado interior, de observar lo que sucede sin reaccionar automáticamente. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un estudio creativo. Con cada pensamiento pintas un fragmento de la realidad. La ciencia tradicional aún se resiste a esta idea porque desplaza el eje del poder. Si la mente es el origen, el control se aleja de las instituciones y regresa al individuo. Y eso es revolucionario, porque cuando una persona despierta a su potencial creativo, no necesita dogmas, remedios ni permiso para ser libre. Entiende que el verdadero laboratorio está en su interior y que la sanación, la prosperidad y la paz son expresiones de coherencia interior.
Aprendí que usar la mente al máximo no se trata de forzar la realidad, sino de alinearse con ella. Se trata de comprender que todo lo externo es simplemente un reflejo de lo que vibra en nuestro interior. Y cuando esa vibración es amorosa, el mundo se reorganiza en armonía. La creación consciente no es un esfuerzo, es un estado natural para quienes han despertado a su propio poder. Vivir así es bailar con la vida, no luchar contra ella. Es abandonar el rol de víctima y asumir el de creador. Porque, al final, el milagro nunca estuvo afuera, siempre fue la mente la que se atrevió a creer en sí misma. Al final, todo se reduce a una simple elección: vivir como víctima de las circunstancias o como creador consciente de tu propia realidad. El cuerpo, el entorno, los resultados, todo es un reflejo de la mente. Cuando cambias lo que crees, cambias lo que ves. Cuando cambias lo que sientes, cambias lo que atraes. Y cuando cambias tu vibración, el universo entero se reorganiza para seguir el nuevo ritmo. La ciencia tradicional podría tardar un tiempo en aceptar esto, pero la verdad no necesita aprobación, simplemente se manifiesta. Y cada uno de nosotros es prueba viviente de que la mente es capaz de trascender la biología. La biología de la creencia no es teoría, es práctica, es vida en movimiento. Es el instante en que el pensamiento se materializa y lo invisible se hace visible. El mensaje duradero es simple pero poderoso. No eres prisionero de tus genes, eres el autor de tu destino. Y cuando finalmente se siente esa verdad, no hay vuelta atrás. La mente despierta es el mayor poder del universo, porque quien usa su mente al máximo descubre que no hay fin, solo nuevas creaciones.